Señor. Saludo a la iglesia en la paz del Señor Jesucristo. Livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ler versículos 1 al 4. Dice así la poderosa palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu poderosa palabra. Estamos delante de tu presencia. Queremos que tú venga a ministrar nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo visite a la iglesia. Visite cada uno de nosotros. Hable con nosotros, nos corrija, nos enseñe. Redarguye, Señor, nuestro corazón. Que podamos vivir en santidad y sermos como tú todos los días de nuestra vida. Ayúdeme como ministro del Evangelio para ser fiel a las Escrituras. Ser fiel a ti, Señor, para hablar a tu pueblo lo que tú quieres decir. Úsame como instrumento únicamente en tus manos. Que tú crezcas y que yo mingue en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en inglés. Estamos trabajando una serie de palabras que empezó en capítulo 4 de Efesios y son 5 sesiones que el apóstol empieza a hablar, capítulo 5 de Efesios a partir del versículo 22, capítulo 4, versículo 22, acerca de ser a la semejanza de Cristo. Y dentro de este paquete, ser a la semejanza de Cristo, conforme a la semejanza de Cristo, tenemos cosas que debemos dejar para atrás del viejo hombre y cosas que debemos seguir haciendo, o a lo mejor no seguir haciendo porque no veníamos haciendo, como impíos que éramos desde el mundo cuando Cristo nos convierte en seres totalmente transformados. Entonces habla de un viejo hombre que veníamos trayendo en nuestro corazón y habla de un vestirse del nuevo hombre. Entonces es arrancar haciendo una vez que estamos vestidos del nuevo hombre. Entonces son cosas que como viejo hombre dejamos para atrás y cosas que debemos empezar a hacer como un nuevo estilo de vida. Entonces Efesios nos presenta esta gran y poderosa obra de Cristo en la cruz, la obra de la Trinidad de forma maravillosa. Vemos en capítulo 1, obviamente la elección divina, la predestinación de Dios a sus elegidos. Y Dios ha predestinado, ha elegido para santificación. Aquel que piensa que fue elegido y ahora puede vivir como quiere, está totalmente equivocado, no sabe nada de elección, tampoco algo de predestinación que la Biblia tanto menciona. Entonces hay un estilo de vida del creyente para ratificar la fe, en un sentido de decir, yo demuestro que he creído, como la epístola de Santiago se ha dedicado a decir eso. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro mi fe con obras. Es decir, la fe, las obras evidencian que yo he creído. Entonces mi estilo de vida evidencia que soy salvado, evidencia que soy creyente. Entonces el libro de Efesios nos presenta esas cosas tremendas, maravillosas, la elección divina para santificación. Nos presenta la condición en la que estamos en el capítulo 2, una condición de hombre muerto en delitos y pecados, como Cristo nos restaura de esta muerte espiritual, nos da vida, estando nosotros aún muertos en delitos y pecados. Y dice que es por gracia que somos salvados, en versículo 10 del capítulo 2, diciendo que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, por medio de la fe, eso no de nosotros, sino es don de Dios. Así que muestra un trabajar tremendo, totalmente de parte divina. Nos quita totalmente, no que nos quita, nos revela nuestra incapacidad de hacer algo. No nos quita la capacidad que no tenemos.
No podemos hacer algo para participar de nuestra salvación. Si la obra no es totalmente de Dios, no es monérgica, no podemos con la sinergia hacer algo. No depende de Dios y nosotros, sino que únicamente de Dios. La monergia es una única fuente de fuerza. Nace únicamente de Dios. El pensar en crearnos, el pensar en un plan para salvarnos, el actuar de Dios en elegir, el Padre eligiendo allá en capítulo 1, en la obra poderosa de Cristo en el capítulo 4, 3 y 4 que nosotros hemos visto, que llevó cautiva la cautividad, muerte de Cristo por nosotros, la obra de la Trinidad siendo perfecta, como el Hijo descendiendo de los cielos, muriendo en lugar nuestro. El Padre provee, el Padre providencia, el Hijo consuma la obra y el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, santificándonos en este proceso que vivimos mientras estamos en este habitáculo terrenal. El cuerpo mortal que Pablo llega a rendirse en el capítulo 11 y capítulo 7, diciendo: oh, cuán grandes son las maravillosas obras de Dios, cuán insondables sus pensamientos, sus decretos. ¿Quién conoció la mente de Cristo? Capítulo 7 dice: oh, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces, mientras estamos en este proceso de santificación, viviendo en este cuerpo de muerte, el Espíritu Santo trabaja el proceso de santificación en nuestra vida. Todos los días vamos a aprender con Él. Entonces vemos una obra trinitaria, monérgica. Como dice Jonás, capítulo 1, versículo 9, la salvación viene del Señor. De Él es la salvación. Cuando estemos todos glorificados, allá en capítulo 15 de Apocalipsis, muestra una gran multitud alabando al Señor y dándole gloria, diciendo: la salvación pertenece a ti, gloria y honra al único Dios. El cántico de Moisés. Todos estaremos reunidos con el mismo pensamiento y el mismo corazón y el mismo sentir de decir: Señor, tú fuiste quien me rescataste. Yo no pertenecí, no participé en nada. Cada esfuerzo mío era poner más difícil tu obra. Cada vez que intentaba ayudarte en el proceso de salvación, más palo en la rueda ponía, como dicen acá en Argentina. Más dificultad traía yo. ¿No es cierto? Por eso que cuando nos referimos a la obra de Dios, nosotros siempre decimos, y tengo ese sentir en mi corazón, de que esta obra en Capital Federal, en Marcos Paz y otras iglesias que vamos a plantar en Argentina, es obra de Dios. Nosotros, ¿quiénes somos? No podemos hacer nada. Todo lo que somos es espectadores sentados con el privilegio de sentar en las primeras filas y decir: sigue trabajando, Señor, porque te estoy asistiendo. Cuando intento hacer algo, Dios dice: seguí sentado, así ayudas mucho. ¿No es cierto? Seguí asistiendo. Lo que yo hago. Entonces, nosotros somos testigos oculares de primera fila de decir: Señor, tuya es la obra, el reino, la gloria. Tú eres quien nace todo y nos usa únicamente como instrumentos. Como decía Calvino, ¿no? Ejemplificaba Juan Calvino diciendo: como un martillo en las manos del carpintero, así quiero ser en las manos de Jehová. El martillo no hace nada solo, pero es útil en la mano del carpintero. De ahí sacamos la idea de herramienta. Somos herramienta en la mano de Dios. El serrucho en la mano del carpintero. El serrucho solo en el piso no hace nada. El martillo solo en el piso no hace nada. Pero como una herramienta en las manos del Señor, podemos ser de mucha valía. Podemos ser de mucha bendición. No que ayudamos a Dios. Somos como el martillo. Un objeto totalmente inanimado. En un cierto sentido. No sé si me explico. ¿No es cierto? Y Dios actúa a través de nosotros.
Cuando pensamos que somos algo, porque yo soy el martillo, vos sos el serrucho, nada más sirve para cortar las maderas, yo sirvo para unir las maderas, soy mejor que vos. Cuando empezamos a pensar que somos algo, ya estamos en nuestro orgullo cayendo en pecado, ensoberbeciéndonos. Pero no quiero alargar la charla acerca de eso, sino quiero demostrar cómo el libro de Efesios trae esta maravillosa obra monergística de Dios, con el Padre eligiendo en el capítulo 1, demostrando nuestra condición, y Cristo haciendo la obra completa en capítulo 2. Capítulo 3, juntando la comunión, la unión de los pueblos. Capítulo 4 nos trae la declaración de que llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y dio ministros para servir a la iglesia y para que el proceso de santificación, es decir, utilizando a pastores, evangelistas y profetas y apóstoles y obreros maestros, utilizando estas herramientas en sus manos, el Espíritu Santo sigue perfeccionando a los santos, a la iglesia de Dios, la cual será recibida por Jesucristo, su esposo fiel, totalmente inmaculada, santa, purificada. Y llegamos al capítulo 4, empieza a hablar de 5 sesiones. A partir de este momento, de esta tremenda obra, ¿qué sigue ahora? Como Pablo empieza a demostrar, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo, empieza a decirnos, a través de la pluma del apóstol Pablo, cómo debemos seguir y las cosas que debemos dejar para atrás. Y estamos en esas sesiones, ya estudiamos la primera sesión, a la semejanza de Cristo, y hoy empezaremos la segunda sesión, a la semejanza de Cristo. Y esta segunda sesión tiene algo importantísimo que nos dice en los versículos 1 y 2, ¿a quién debemos imitar? Y los versículos 3 y 4 dice que es lo que debemos dejar de hacer. Después vienen los versículos siguientes, en donde va a terminar la sesión, hasta el versículo 20. Pero vamos a hablar de eso en otro momento, en un segundo momento. Ahora quiero presentar a la iglesia algo tremendo en las Escrituras, que si hay o si existe una teología de la imitación, y cómo esto está demostrado en las Escrituras, porque la Biblia nos habla muchas veces y miles de veces que debemos imitar a Cristo. Y quiero demostrar en las Escrituras evidencias de esto. No que estoy creando una teología de la imitación, sino que las Escrituras nos traen algunas cosas importantes acerca de este asunto. Y Pablo empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Te quiero contar una cosa. La imitación es inevitable. Usted siempre va a buscar a alguien para imitar. Eso no es teología, no es nada. Es lo que de hecho sucede todos los días en tu vida. Nosotros imitamos a alguien. Siempre buscamos a alguien que sea el referente. Es así, porque Dios nos hizo así. Cuando Dios nos ha creado, ha puesto en nosotros una imagen, el reflejo de alguien a quien nosotros imitamos. Nos dijo: ustedes son imagen y semejanza de mí. Usted tiene que imitar a mí y reflejar mi imagen. ¿Quién soy yo? Entonces, naturalmente, en la creación hay ahí implícito una teología de imitación. ¿Quién debo reflejar? ¿Quién debo imitar? Ahora, eso por hacer parte de nuestra esencia, pasamos la vida siempre con un referente. Y mucha gente pone ese referente en otros lugares. Otras cosas son referentes a su vida. A veces un actor de cinema. A veces un jugador de fútbol. Wow, yo quiero ser como Neymar. No, es cierto. Acá los chicos, todos, si usted pregunta a los que les gusta el fútbol, ¿con quién quiere ser parecido? Con Neymar. Siempre hay un referente. Un referente digno de ser imitado. Que muchas veces nosotros ponemos estos referentes de manera equivocada. Y si la cosa es así, es inevitable que nosotros imitemos a alguien. Entonces, ¿qué dice las Escrituras al respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso?
Cuando las Escrituras nos muestran acá en capítulo 5 de Efesios y empieza a hablarnos qué cosas debemos dejar de hacer y qué cosas debemos empezar a hacer, cómo es ese nuevo estilo de vida, ahí nos trae un referente y dice: tu estilo de vida, tu imitación, aquel quien debe ser, quien tú debes mirar y querer ser igual, es Dios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Bueno, entonces si yo voy a ser imitador de Dios, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo es esa imitación de Dios? Y obviamente que el texto no nos va a dar todos los atributos divinos únicamente en ese versículo 2, pero va a decir algunos puntos. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero escuche una cosa: cuando las Escrituras nos habla de este referente, este estándar, este patrón a quien debemos imitar, cuando miramos para Dios, que el texto dice en Efesios 5:1, ¿no? Imitad a Dios. Mirad para Dios, imitad a Dios. Y ese Dios, obviamente, se refiere a la Trinidad, porque Dios es 3 personas. Pero acá, si miráramos para Levítico 11:45 y Levítico 20, versículo 7, vamos a tener el siguiente texto, si usted me puede seguir. Dice así: porque yo, el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos, porque yo soy santo. Vamos a leer de vuelta. Porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Dios está poniéndose como referente. Él dice: a mi manera de santificación ustedes deben imitar. Ustedes deben ser santos, porque yo, el Señor, tu Dios, santo soy. Mira versículo Levítico todavía, capítulo 20, versículo 7. Dice así: santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Entonces el patrón, el estándar que Dios exige de nosotros es alto, es elevado. Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. El referente acá es Dios. Nosotros, para reflejar imagen y semejanza de Dios, debemos ser como Él es, santos. Wow, pero el hombre es quejumbroso, empieza a quejarse de todo y dice: es imposible ser como Dios, ser santo como Dios. Como Dios se pone como referente, es una distancia antagónica, y con antagónica quiero decir una distancia de esencia, de santidad para un pecador, de justicia para una injusticia, de una grandeza tremenda, de un creador para una criatura. Esa distancia antagónica, no que Dios no esté presente, por eso expliqué lo que es antagónico. Esa distancia de ser, esa distancia de naturaleza no me hace santo, no me permite acercar a Dios y ser como Él. La grandeza de Dios, el patrón de Dios, está muy elevado, está muy arriba. Y el hombre empieza a quejarse y dice: no, pero ¿cómo puede ser? Dios es Dios, yo soy hombre, Dios es eterno, hay atributos de Dios que yo no lo tengo. Pero Dios no te exige los atributos incomunicables. Dios nos exige únicamente los atributos comunicables. Y nos da el auxilio de su gracia a través del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5:22. ¿Qué dice? Los frutos del Espíritu son amor, paz, longanimidad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas cosas no hay ley, gozo, alegría. Ves que la nueva forma de vivir exige de nosotros una actitud, una acción y reacción distinta. Y con acción quiero decir una actitud voluntaria desde la decisión de uno. Un hacer. Ejemplo: voy a robar. Es una acción decidida. Con reacción, yo estoy diciendo respeto a
actitud que uno tiene, la respuesta a la acción de otro. Ejemplo, me golpearon la cara, ¿cómo voy a reaccionar? No es una acción tomada de iniciativa. Estoy reaccionando a una acción de otro. Entonces, esa forma de vivir, cómo tú actuabas y cómo tú reaccionabas antes de ser creyente y cómo tú actúas o debe actuar y cómo tú reaccionas después de ser creyente. Entonces, mi actitud de mentir, aquel que mentía, no mienta más. El que robaba, dice el texto que leímos anteriormente, que estudiamos capítulo 4 mismo, dice, no robe más, sino trabaje con las manos. Es decir, la acción equivocada no debe seguir. La reacción es el ejemplo de andar la segunda milla. ¿Cómo reacciono? No, pastor, yo no mentí. ¿Cómo reaccionás a la mentira? ¿O cómo reaccionás a alguien que te golpeó la mejilla derecha? ¿No es cierto? Eso es reacción. Entonces, acción y reacción son dos cosas diferentes, aunque muy parecidas, muy similares. Pero cuando yo tomo una decisión de actuar con algo, por ejemplo, mentir, es una acción que no dependió de una otra acción de nadie, como causa y efecto. La causa, una reacción tiene una causa, y la reacción es el efecto de la causa. Pero una acción sale de uno mismo, es decir, es una iniciativa de una causa. Obviamente, hablando así por encima, nada es sin causa, pero trayendo para que comprenda la diferencia entre acción y reacción. ¿Es cierto? Porque muchas veces tenemos excusa de decir, no, pastor, pero vos no sabés lo que me hizo. No importa, tu reacción no condice con una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Me explico? Cuando actuamos mal y cuando reaccionamos mal, son dos cosas que nos corrige la palabra de Dios. Y parece que no es necesario. No, pastor, ¿será que es necesario decir qué es acción, qué es reacción? Es que debemos actuar o reaccionar. Es necesario, la Biblia nos dice varias veces. Es necesario porque nosotros somos tan llenos de excusas, ¿no es cierto? Podemos justificar muy bien la actitud que tuvimos ante la actitud de otro, ¿no? Pero Dios nos deja margen y eleva el patrón y dice, yo soy quien debe imitar. Mira hacia mí, ustedes deben ser santos. Porque en capítulo 1, versículo 4 dice que nosotros fuimos elegidos para la santificación. Entonces, el estándar de Dios y estos atributos, digamos, comunicables, Él no nos deja solos para cumplir con esos atributos y estos estándares. Esos patrones elevados que Dios exige de nosotros, Él deja con nosotros el Espíritu Santo, que nos hace producir estos frutos. Ahora, Dios sabiendo y conociendo el corazón humano, aún el hombre restaurado, con todas sus mañas y sus excusas, Él dice, el hombre podría todavía decir, pero es muy alto el nivel, es muy difícil imitar a Dios. En primer lugar, porque no podemos verlo. No podemos saber cómo es exactamente. Hay muchas cosas que no conocemos de Dios. Entonces el hombre con estas excusas podría decir, es imposible imitar a Dios. Total es Dios. Total es creador. Yo soy criatura. ¿Cómo puedo ser como Dios? Y así justificar su caída, su pecado, su fracaso. Pero Dios nos ayuda aún más en entender cómo debemos imitarlo. Dios desciende del cielo. Dios trae un acercamiento, rebaja el acercamiento. ¿Qué rebaja el acercamiento? No rebaja el patrón, no rebaja el estándar. Él trae un acercamiento, esa distancia antagónica que teníamos entre criatura y Dios Padre. Él trae el acercamiento y dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada que fue hecho se hizo.
Versículo 14 de Juan capítulo 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios dice, yo voy a sacar esta excusa del hombre, esa queja, y voy a vestirme de carne y hueso como ellos. Voy a bajar en la persona del Hijo y voy a mostrarles que es posible imitarme a mí. Y viene Dios, allá en Filipenses capítulo 2, y nos dice así que Él mismo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojóse de su propia gloria y bajando a la condición del hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, todo lo que Dios ha exigido de nosotros, Cristo hizo. Y Dios aún disminuye la distancia y dice, ahora tú puedes ver un ser humano con carne y hueso, una persona como tú. ¿Qué excusa tenés ahora? Puedes abrazarlo, puedes tocarlo. Y refleja mi gloria, refleja mi carácter. A Él tenés que imitar. Si es difícil para ti entender lo que he dicho, que ustedes deben ser santos como yo soy santo. El Dios Padre. Acá como dice el versículo 5.1, sed pues imitadores de Dios. Entonces ahora rebaja el Señor el acercamiento. Y usted puede ver un hombre que lo imita y que lo es fiel. Y hay muchos textos que nos enseñan y nos dicen exactamente eso. Si tú miras Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo, Él mismo es la imagen misma de la sustancia de Dios, a quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién es ese Jesús? Él es la imagen. Él refleja exactamente quién Dios es. Él es exactamente la imitación perfecta del Padre. Es decir, es Dios mismo descendiendo a nosotros y diciendo, ahora tú tienes un ejemplo más cercano a quien debes imitar. Dios cierra la boca de todo hombre que quejumbroso, que se queja, que rezunga, que reclama. Y dice, es muy distante, no puedo imitar a Dios como hijo amado. Y viene Jesucristo. Versículo 3 de Hebreos 1 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, está muy distante la naturaleza. El antagonismo es muy grande. La esencia es muy grande de que tú imites a Dios que ni siquiera puede ver. Ahora Dios visible vino a nosotros y dice, ahora tú puedes ver. Ahora la naturaleza tuya es la misma de Él. Mire Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así, no sé si el 3, si es el 1, capítulo 1, versículo 15, dice así, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora está visible. No hay excusa. Y dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Jesús, Dios mismo, el Dios verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nuestra excusa pierde la fuerza, pero aún en la pecaminosidad humana, nosotros tenemos una excusa. Está bien, Dios, pero Jesús, aunque sea 100% hombre, Él también es 100% Dios. Ojalá pudiera ser
100% Dios, ahí podría imitar a Cristo. No es posible imitar a Cristo, ser como Cristo, porque Él es Dios totalmente. ¿Cómo puede ser? Aún tiene una cierta distancia. Como somos débiles y fuertes en excusas, ¿no? Para Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios con tantas cosas y con tantas falsos argumentos? Pero Dios es bueno, hermanos. Y Dios trata de convencernos. Dios no solamente determina y va bajando con su ordenanza, baja bajo nosotros criaturas. No, Dios es tan bueno, que Él trata de convencernos en nuestra razón, para que nosotros entendamos y comprendamos qué está haciendo Él. Esa es bondad. Dios no necesitaba hacer eso. Eso es bondad. Esto es gracia. Gracia. Dios tiene poder para hacer lo que quiere de sus criaturas. Lo que quiere. Si usted tuviera poder para crear una hormiga, usted podría aplastar cualquiera cuando te diese la gana y nadie podría decirte nada. Imagina, vienen todas las hormiguitas diciendo, ¿por qué usted mató esta? Y yo piso en ustedes también, la aplasto y la mato todas. ¿Qué pueden hacer ustedes contra mí? Imagine, y tú no eres creador de las hormigas y aún tienes ese poder, se siente en el poder de poder destruirlas. Imagine quién es creador. Tú no puedes dar la vida a una hormiga. Imagine, vamos a traer un poco más acercamiento de la realidad nuestra. Imagine que usted es un desarrollador de sistemas, un excelente desarrollador, ¿no? Y crea una inteligencia artificial y crea un robot. Imagina si ese robocito llega y dice, pero yo soy mejor que vos, yo hago cálculo más rápido que vos, yo soy mucho mejor que vos. Y usted dice, ¿sí? Bueno, yo soy tu creador, ¿eh? Te puedo destruir, aprieta un botoncito y te desarmo todo. Imagina, hay hoy en la ciencia algunos diciendo que la inteligencia artificial puede volverse en contra del ser humano. No vamos a entrar en este asunto, ¿no? Pero el creador siempre es superior a la criatura, siempre es superior. Siempre hay el tacaño, de Aquiles, calcañar de Aquiles. Ayúdame con el castellano. Siempre va a haber el lugarcito débil que el creador dejó para saber tocar ahí, el botoncito rojo ese que solo sabe el creador. Otro robot no sabe, pero el creador dice, todos ustedes tienen un botoncito rojo, que yo acceso desde mi gabinete de creación artificial y aprieto y desarmo a todos ustedes. Es así. Entonces imagine que esta pobre criatura que tú pudiste crear se vuelve en contra de ti y piensa que tiene algún poder sobre ti. Es una insanidad, ¿no es cierto? Si paramos para pensarlo así, decimos, qué tontería, pero pastor, eso no puede. No, nosotros somos así, con Dios, con nuestro Creador. Nosotros no queremos ser comandados, gobernados, instruidos por Él. Queremos nosotros tomar el control y si pudiéramos, gobernaríamos hasta mismo Dios. Que ¿quiénes de ustedes nunca preguntaron por qué Dios permitió la caída? ¿Quiénes de ustedes nunca preguntaron por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios tiene todo el poder? Si yo fuera Dios, está diciendo con esas preguntas eso. Si yo fuera Dios, no habría tanta maldad. Si yo fuera Dios, allá por atrás, está preguntando así, está diciendo eso. Si yo fuera Dios, el hombre no hubiese pecado, no hubiese la caída. Yo haría el mundo diferente. ¿Quiénes de ustedes nunca pensaron que fue injusticiado en algún momento? Si Dios está en el control, ¿por qué esa injusticia conmigo? Si yo hice todo bien, Señor. Parece que hay injusticia de parte de Dios. Pablo dice eso en Romanos 9. Hay injusticia de parte de Dios de ninguna manera. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos la síndrome de Lucifer allá en el Edén? Que quiso convencer a Eva de que Dios estaba mintiendo y que Él estaba hablando la verdad.
¿Cuántos de nosotros no tuvimos ya la síndrome de Lucifer de decir, me asentaré al trono del Señor, no quiero estar arriba de Él, seré igual que Él? Es decir, nadie me va a mandar a hacer nada, yo soy independiente. ¿Sabe qué busca el hombre? ¿Y qué síndrome que tiene el hombre? Esta misma de Lucifer. El hombre no busca libertad, que Dios hizo hombres y mujeres libres, seres humanos libres, somos libres, no somos independientes. El ser humano busca independencia. El único que es independiente, independencia es un atributo incomunicable de Dios. Solo Él es independiente. Atributo incomunicable. Eternidad. Independencia. Inmutabilidad. Son atributos que Dios no comparte con nadie. Y no podemos tener. Aunque quisiéramos. Y si aún pudiéramos volvernos dioses, aún habría un otro Dios que nos habría creado. Y estaríamos bajo el gobierno de este Dios creador. Es una tesis de un gran filósofo portugués que escribió eso. Es imposible haber dos dioses. Imposible. No es una cuestión ¿cómo se dice? No se puede, que es pecado, que es errado, que es un equívoco. No es una cuestión, no está por ahí. Está en la imposibilidad natural, la imposibilidad lógica. Si hay uno que es creador de todo, uno que es autosuficiente, autosubsistente, si hay uno, el segundo ya es creación de este primero, obviamente. El segundo ya es consecuencia de este primero. No es posible. Eso es una tesis filosófica. Hasta mismo los filósofos se rinden y dicen, lógicamente es imposible haber dos creadores. Dos, es imposible. Uno tiene que haber creado el otro. Uno ha surgido primero. Uno es autosuficiente, no necesita de nadie. ¿Y sabe lo que queremos hacer? Y ahí está el gran problema. Porque ya no es una teología de imitación. Mira la diferencia. Ya sería una teología de igualdad. No sé si me explico. El diablo cuando dijo, subiré a las alturas y seré como Dios, él no estaba diciendo, yo quiero ser como Dios en su santidad, Él es mi referente, voy a reflejar carácter. No, el diablo no tenía ese intento. Pero dice, quiero ser como Dios. Pero el texto bíblico en todas las escrituras nos dice, sean como Dios, imitad a Dios, sed santo, en un sentido de imitación, de reflejo, de glorificarlo. Nosotros glorificamos a Dios, no es diciendo gloria, gloria, gloria. Nosotros glorificamos a Dios, es reflejando su gloria, su carácter, su esencia, sus atributos comunicables, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, esta tentativa de ser independiente, a veces la síndrome del corazón humano, que nos trae esta arrogancia de pensar que podríamos hacer un mundo mejor si estuviéramos en el lugar de Dios. Y yo estoy totalmente seguro y convencido por la razón, y ahí volvemos a la bondad de Dios que nos da el convencimiento por la razón. Estoy totalmente convencido por la razón que el mundo en que vivimos es el mejor mundo imaginable que podría existir. El plan que Dios ha trazado de salvación es el mejor plan imaginable que se puede existir. Si no hubiese la figura de lo malo, del mal, el diablo mismo, nosotros nos volveríamos diablos. Porque la misma síndrome, en vez de nacer en el corazón de Satanás, iba a nacer en nuestro corazón. Toda fuente de bien, si no conociéramos el mal, íbamos a pensar que emanaba de nosotros. Y ahí es donde vendría la soberbia, que es el orgullo a su sumo.
Y la soberbia es algo totalmente imposible de sacar de una persona. Porque no hay nadie que le pueda corregir, porque él es autosuficiente. Entonces, esta búsqueda desenfrenada del ser humano, con la excusa de decir, quiero ser libre, ya es libre, está buscando la independencia. Y la independencia significa muerte para criaturas. Porque es un pecado en contra de Dios mismo. Nosotros dependemos del aire que respiramos. Dios no depende de eso. Nosotros dependemos de comida para seguir vivos. Dependemos, hermanos, si voy a enumerar las cosas que dependemos. Dependemos de todo. Pero Dios no. Dice que Él es autoexistente, autosuficiente. Él sostiene todas las cosas. Él que ha creado el mundo desde el inicio de todo. Antes de existir alguna cosa, en la existencia de la nada, ha creado Dios de la nada. Dice el libro de Hebreos que nosotros recién leímos que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él no necesita a nadie. Él es autosuficiente, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estos atributos son incomunicables. Pero Dios nos comparte atributos comunicables. Porque cuando llega a otro rebajamiento de acercamiento, que las Escrituras nos revelan, cuando traemos la excusa de decir, no podemos ser como Cristo porque Él también es Dios, aunque sea 100% hombre, es 100% Dios. Entonces, aún hay una distancia. Cuando llegamos con este argumento falso, el Señor viene a nosotros a través de las Escrituras y dice, entonces voy a acercarme más todavía de ti. Yo soy quien llamo y constituyo obreros para mi obra. Escuche eso que aprendemos en capítulo 4, versículo 11. Y ellos serán el modelo, el ejemplo para la grey de Dios, para que ustedes sigan sus pisadas. Ellos aprenderán de mí y ustedes aprenderán de Él. Si ustedes aún traen la excusa de que no pueden imitar a Cristo, va a imitar una persona que es tan pecador como tú. Mira el texto, en donde Dios se acerca un poco más a nosotros. Hebreos 13:7. Ya hemos leído eso. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, considerad el resultado de su conducta, imiten su fe. Ahí Dios dice, ahora pongo personas como tú, débiles, pecadoras, que fueron rescatadas del pecado como tú. Cristo no fue rescatado del pecado, murió en lugar nuestro. Entonces Dios cierra la boca de todo hombre y dice, ¿qué excusa ahora tenés para decir que no me va a imitar a mí? Y escuche eso. Esto es uno de los textos. Pero en 1 Corintios 4:16, Pablo dice así, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Wow. Aquel que abraza el ministerio tiene que estar seguro que él debe ser un ejemplo a la grey de Dios, un ejemplo, un modelo, un reflejar de Cristo de tal modo que las personas miren hacia Él y quieran imitarlo. Dice la palabra de Dios que el tesoro mora en vasos de barro. Hay gente que desprecia eso que Dios hace. Yo vi una película una vuelta, no sé si me acordaré el nombre, Vikingos. Y había un momento en donde una persona que había infringido una de las leyes de ellos debería ser juzgada. ¿Y quién juzgaba? Era uno de ellos, elegido por la comunidad. Entonces esta persona subía a una piedra que era llamada la piedra de la justicia. No sé si alguien ha mirado la película, si por ahí una serie y va a se acordar, si no, después miren de vuelta con esta mirada, ¿no? Y se subía a la piedra y una persona murmuraba diciendo, ¿quién te piensa que es
para juzgar a esta persona. ¿Quién él piensa que es? ¿Que va a condenarla o que va a absorberla? Él es como nosotros. Vamos junto a la guerra. Tiene sus pecados, sus errores, sus fallas. Y la otra autoridad que estaba al lado de esa persona que se quejaba, dijo, y seguía diciendo, este no es solamente fulanito. Y el sabio que estaba al lado de él dijo, no cuando está sobre la piedra. Es decir, cuando él está arriba de esta piedra, él recibe la autoridad del oficio. Y el oficio es más grande que el oficial. El oficio da a él la autoridad y el poder de juzgar en este caso y en este momento. Ahora, mire cómo el sistema del pecado y del corazón humano, de estas síndromes de Lucifer, contagian nuestro corazón de modo que somos tan rebeldes en contra de Dios que ni siquiera respetamos las autoridades que Él ha puesto. Ya venimos con las excusas diciendo no puedo imitar a Dios. Dios es Dios, está muy lejos. No puedo imitar a Cristo, que Cristo aún siendo hombre, aún es Dios también. No tuvo pecado como yo, no sabe lo que yo siento. Y obviamente que sabe, es una excusa. Y ahí Dios elige hombres para guiar y conducir su comunidad, su pueblo. Y dice, estos hombres deben asumir la responsabilidad de imitarme. Y como para los demás ser ejemplo, deben los demás imitar a estos hombres. Y Pablo asume esta responsabilidad para él, dice, y escuchen eso, presbíteros, eso es para ustedes también. Tiene que ser ejemplo en la iglesia. No piense que ese cargo es únicamente algo bonito, bello, que te da un privilegio. Obviamente que sí, pero en segundo lugar, te trae un peso espiritual, una carga de ser modelo, de ser ejemplo para todos los demás. Y Pablo sabe de eso y asume la responsabilidad y dice, imiten a mí, porque yo imito a Cristo. Y cualquier pastor que se excusa de esta responsabilidad no sirve para ser pastor. No es un pastor llamado y escogido por Dios. Esta responsabilidad es de todo ministro. Y miren más. Capítulo 11, versículo 1 de 1 Corintios. Dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Vamos un poquito más. 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7, dice así, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Es decir, hay modelos que Dios ahora trae más cerca del pueblo y dice, no únicamente ustedes deben imitar sus pastores, pero sino también deben ser ejemplo para los demás. Y Pablo acá está teciendo un elogio, un encomio a la gente de Colosas, diciendo, ustedes imitaron a mí, imitaron a Cristo, de tal manera que ustedes también son ejemplo para ser imitados por otras iglesias. De tan siervos de Dios que son. Queriendo o no, imitamos y somos imitados. Sea un papá, sea una madre, usted va a saber bien lo que estoy hablando. Tus hijos van a estar siempre imitando lo que usted hace, lo que usted dice. Quiera tú o no. Siempre. Hay un texto más. Filipenses 3:17, mira lo que dice. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Wow. Podríamos hasta casi llamar eso de una teología de la imitación. ¿No es cierto? Tantas evidencias bíblicas de decir, imiten a un referente correcto. Imiten a Dios. El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes deben imitar a Él
porque él imita a Cristo. Cristo es Dios mismo. Ve que hay un proceso de acercamiento que Dios está trayendo para la iglesia y diciendo, ustedes no tienen excusa de decir que no tienen un modelo para que imiten. Ustedes no pueden agarrar cualquier persona en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y salir imitando. Ustedes no pueden hacer eso. Yo soy referente de ustedes. Yo soy el Dios de ustedes. Y cuando ustedes dijeron, es muy difícil, yo dije, voy a poner un poco de acercamiento. Y cuando dijeron otra vez, está difícil todavía, más acercamiento. Y más acercamiento. Tienen modelo para imitar, siempre tener referente como Dios. Otro texto más dice así, 2 Tesalonicenses 3, 7 a 9. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Apóstol Pablo otra vez. Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos de noche, día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo está diciendo, ustedes tienen un modelo a quien deben imitar. Está en un contexto, obviamente, del trabajo, es decir, de que la iglesia se quejaba, de que Pablo estaba buscando un sueldo, algo así. Y Pablo dice, ustedes son malos obreros, son malos creyentes. No dan lo que es debido al pastor, dice Pablo en 1 Corintios. Pero aún así no los he dejado sin el evangelio de Cristo, trabajando con mis propias manos a fin de sostenerme para que lleguen a ustedes la palabra. Si van a leer el contexto completo de 1 Corintios, eso es. Y vemos un poquito más, 1 Timoteo 1:16, ya estamos terminando. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Un ejemplo para quienes habrían de creer en Él para vida eterna. Y último texto basado en eso, 1 de Pedro 5:2, dice así, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por ellos, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero corazón de deseo. No tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esto es una responsabilidad pastoral. Es una responsabilidad del conjunto, del consejo de la iglesia. Es una responsabilidad sobre quien está la autoridad de Dios puesta para cuidar la iglesia. Entonces, ser un modelo, ser un ejemplo, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y volvemos acá al versículo 1 del capítulo 5, que es nuestro texto base, y dice, y ahora usted ya lo va a leer de otra manera y va a comprenderlo mejor, diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando vemos que debemos imitar a Cristo de tal manera, imitar a Dios de tal manera, imitar al Señor de tal manera que Él ha puesto todos los argumentos nuestros por tierra, de decir, es difícil, no es posible. Dios levanta hombres que ese mundo no es digno que ellos pisara la planta de sus pies, como está en Hebreos capítulo 10, capítulo 11. Si no, miren conmigo, por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 38, dice así, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando de hombres y mujeres que fueron ofrendados al Señor, sacrificados delante del Señor, que dieron sus vidas por el Señor,
que fueron apedreados, versículo 27, versículo 37, perdón, anterior. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hombres que Dios ha puesto como ejemplo, como modelos a ser seguidos, héroes de la fe. Algunos, en los primeros versículos, capítulo 11, dice, fueron librados del filo de la espada, fueron librados de boca de leones, fueron librados de muerte por fe, y otros por fe fueron entregados a filo de espada, fueron muertos, errantes en las cavernas, en las cuevas, errantes por los desiertos, hombres de los cuales el mundo no era digno. Entonces tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos varios textos hablando que es la responsabilidad de los pastores, que Pablo como apóstol y como pastor era digno de ser imitado y traía para sí la responsabilidad. Tenemos inúmeros ejemplos de que debemos imitar a un estándar, a un patrón, que es Dios mismo. Entonces cuando usted mira, Dios viene rebajando el acercamiento, pero nunca rebajó el patrón, nunca rebajó el estándar. Dios siempre exige de nosotros sus atributos comunicables, que está en Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidad, benignidad, alegría. A través del Espíritu Santo podremos hacer eso. Y vienen los versículos 3 y 4. Y dice así, pero fornicación y toda inmundicia. Y acá son cosas que dejamos para atrás. Siempre vamos a tener ese contraste en estas sesiones de acá para adelante. Lo que debemos hacer, imitar a Dios. Imitar a los que Dios llamó para que imitemos. Imitar a Cristo Jesús, ser como Dios. En un sentido de reflejar gloria y carácter. Pero debemos dejar para atrás fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Como conviene a quién? A santos, aquellos que ahora se conforman a la imagen y semejanza de Cristo. Y dice, ni palabras deshonestas, ni ¿qué más? Ni truanerías. Truanerías son groserías, son chistes groseros, lo mismo que chocarrices, son palabras fuertes, dichas de mala forma. Ni truanerías, que no conviene, sino antes bien, acciones de gracias. Y ahí volvemos a acciones, y ustedes ya conocen el concepto de acción. Acción parte de una iniciativa, de uno. Entonces, acciones de gracias es dar gracias a través de actitudes. No es simplemente, Dios, gracias, Señor. ¿Se acuerda que en Estados Unidos hay un día de acciones de gracias? ¿Y qué hacen ellos? Regalan comida a los necesitados, alguna cosa buena hacen. Vivir el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es regalar ayuda a alguien. Es decir, yo soy agradecido a Dios y demuestro eso por mis acciones, por iniciativas de gracia para con otros. La misma iniciativa de gracia que Cristo tuvo conmigo, yo comparto con otros. Entonces acá Pablo está diciendo, y el Espíritu Santo está diciendo a nosotros, dejamos todo eso para atrás, volvamos al versículo 1 y 2, a quién debemos imitar, y esta imitación debe ser una actitud, una acción, una iniciativa de gracia, comprendiendo que no dependió de nosotros, sino de Él mismo. Y esa gracia con que Él nos ha alcanzado debe ser de tal manera que queramos compartir ella a través de acciones con otros. Y ahora para cerrar, ya estamos ahí, llegamos al versículo fin del versículo 4. Para cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿A quién imitas? No conteste. ¿A quiénes estás imitando? Pastor, esta pregunta es muy amplia. En fútbol yo imito a Neymar. En belleza yo imito a fulanita de tal, no sé, una actriz que es muy bella. En la salud yo imito a hermano Pedro, ¿no? Presbítero de la iglesia, que es un médico y tanto.
En otras cosas imito no sé quién. Y bueno, y ahí entonces tengo en cada área de mi vida, tengo un modelo, un estándar. Pero la pregunta es, estas personas o estas áreas que usted está buscando para imitar, son un modelo, están en el mismo estándar de Dios, de Cristo, están en el mismo patrón. Escuche, ¿por qué eso es tan importante? Pastor, pero yo imito a Neymar en el fútbol, no tiene nada que ver en el resto de mi vida. Ojo, porque ¿a quién imitamos? ¿A quién imitamos? La tendencia en nuestro corazón es conocer las otras áreas de la vida de esa persona y mayormente no queremos rechazar las acciones de esta persona. De tanto que le queremos, aprobamos sus pecados. Y estos pecados aprobados dentro de nuestra conciencia es como una pequeña aprobación de lo que yo también podría hacer. Y no pasa nada, porque este hace y es tan famoso, tan poderoso, tan rico, tan influente. Entonces, cuidado con sus influencers. ¿A quién te influencia? ¿Quién imitas? Esta es la primera pregunta. Cuidado, ojo, busque siempre imitar a Cristo. No estoy diciendo que no puedo imitar a un, no sé, ponele, en el trabajo a fulanito que es tan exitoso. No estoy diciendo eso, estoy diciendo cuidado. Miren la conducta, resultado de su conducta, como dice el texto. No puedo imitar al pastor fulano que parece tan poderoso, tan lleno de cuspe y la gente cae. ¿No es cierto? ¿No sabe que hay una iglesia en Brasil del escupe santo? El tipo escupe en la boca de las personas. La persona mastica el cuspe y dice, qué unción. ¿No vieron? Busque, ponga en YouTube, ponga escupe santo, ¿ya viste? Es horrible, un desastre. Yo quiero imitar a ese pastor que tiene la escupida santa. Ojo, la palabra dice así, en Hebreos 13. Mirad, observad el resultado de su conducta y la fe de los cuales imitad. Entonces, hay un pastor que está en pecado, que cayó, que usted quiere imitar, porque tiene una palabra muy linda, no sé qué, una unción, y está despreciando la otra parte del versículo. Observad el resultado de su conducta. ¿No es cierto? Entonces, traer la responsabilidad para nosotros de decir, imite a mí, y yo no tengo escoja como pastor, como ministro. Yo no tengo excusa, yo tengo que decir eso, porque los ojos de ustedes están mirados hacia mí. Yo tengo que ser un ejemplo de Dios para ustedes, un modelo de Dios para ustedes, pero no puedo tomar eso como una carga. Eso tiene que ser fluido en mi corazón. El placer de imitar a Dios es un privilegio, es una responsabilidad y a la vez un privilegio. ¿Se acuerda del hombre araña? Voy a hablar de todas las películas ahora para ustedes. Que dice, juntamente con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Bueno, es un privilegio. No cualquiera tiene poder del hombre araña, es un privilegio. ¿No es cierto? Tirar la tela y volar por todos los edificios. Wow, poder salvar a la gente, ser ovacionado de aplausos. Wow, hombre araña. ¿No es cierto? Parece hermoso, es un privilegio. No cualquiera lo tiene. Pero tiene las responsabilidades, porque tú puedes hacer cosas que otros no pueden. Yo digo que asumir puesto pastoral o un cargo de liderazgo en la iglesia, sea ministro de alabanza, sea ministro de los niños, de UPH, adolescentes, jóvenes, UPJ, CAF. Eso es un puesto que te trae un cierto privilegio, un cierto poder, pero te trae también responsabilidades. Hay muchas miradas sobre ti, hay muchos ojos queriendo ver cómo actúas. Y si tú eres un malo ejemplo, la gente va a intentar imitarte y no va a ser un modelo de Cristo.
es decir, un reflejo de su carácter. Esa es la primera pregunta. ¿Quién estás imitando? Y la segunda pregunta para cerrar. Ya voy a cerrar la Biblia porque ustedes ya están apretados para salir, ¿no? ¿Cierto? La segunda pregunta es, ¿has sido ejemplo para alguien? ¿Tu vida ha reflejado un modelo de ejemplo? ¿Has dejado el viejo hombre? ¿Ha vestidose del nuevo hombre? ¿Ha estado llevando en práctica tu nueva vida en Cristo de tal modo que no solo imitas a los que Dios quiere que tú imites, sino que también llevas una vida de modelo, de ejemplo para otros? Eso es bastante fuerte porque nos hace reflexionar en dónde debemos cambiar. Yo allá en la universidad, Señor, perdóname, pero no he sido ejemplo. Allá en no sé dónde, en mi trabajo, perdóname, Señor, porque no he sido. ¿Usted puede pensar cosas en donde no ha sido ejemplo? ¿O va a recordar de cosas con alegría diciendo, ya en mi universidad, Señor, gracias, he sido reflejo tuyo? Además de todas las cosas que son contrarias, aún con tantos problemas, dificultades y críticas, yo he sido ejemplo, he podido dar ejemplo de ti, he podido dar testimonio de ti, en mi trabajo, en donde actúo, en donde estudio, he podido ser ejemplo. Gracias, Señor, por tu gracia, que tú me has sostenido en tus manos, no he resbalado ahí. Y si tú miras eso y dices, no, pastor, no puedo decir lo mismo, yo no he sido ejemplo, arrepiéntete hoy. El Señor está hablando en tu corazón para que cambie, para que mejore esta postura de reflejo. Yo he conocido hermanos que han trabajado tantos años en determinadas empresas y nunca nadie supo que él era cristiano. Otro me dijo, pastor, yo tengo amigos que pasan mucho tiempo conmigo. Y digo, wow, buenísimo. Entonces, ustedes ya saben bastante ese tema, ¿no? Un tema teológico que estamos hablando, ¿no? Que deben comentar siempre. Dice, no, pero ellos no son creyentes. Yo digo, bueno. Y son muchos años hace que son amigos. Dice, sí, pero están siempre en mi casa, estamos siempre comiendo, jugando la Play. Y bueno, están siempre. Y digo, ¿hace mucho? Y sí, hace más de 3 años que estamos ahí siempre conviviendo. Digo, ¿y ellos qué dicen acerca del Evangelio? ¿Nunca quisieron convertirse? Bueno, tratamos de no hablar de ese asunto. Yo digo, ¿usted no le predica la palabra a tus amigos que no son creyentes hace 3 años? Dice, sí, no, porque una vez intenté hablar y no resultó en nada y bueno, yo dejé de hablar a ellos. Pero conviví con ellos y ¿qué asunto traen ustedes? ¿Cómo es? Yo quedo impresionado porque ¿qué clase de asunto charlan? Si no hablan nada de Dios y no tienen la misma idea, el mismo pensamiento. Amigos del mundo como que traen otros asuntos, temas totalmente diferentes. ¿No es cierto? Digo, y pasan casi todos los días juntos, las semanas enteras están con uno, con otro. ¿Y cómo es eso? Quiero entender, ¿no? Porque a veces no estamos siendo ejemplo. Y yo le dije ese día. Y él fue a Brasil. Es un hermano que vino a visitarnos acá, en Argentina, muchos años atrás. Y yo le dije, tú no estás siendo ejemplo de Cristo para ellos. No estás siendo ejemplo de Cristo para estos chicos. Y Dios te está dando la oportunidad de hablarle la palabra de Dios muchas veces y miles de veces. Pero tú no estás hablando nada de Dios para ellos. Es la única razón porque ellos se divierten contigo y por ahí quizás usted está metido siendo en la influencia de ellos y no está influenciando a estos jóvenes para Cristo. Otro tiempo atrás, 1 año atrás, él me llamó y dijo, pastor, yo he notado que realmente tus palabras eran ciertas y esas palabras duelen de escuchar. Imagine que alguien llega a ti y dice, tú no eres ejemplo de Cristo. Tú estás fallando como siervo de Dios, ¿no es cierto? Son duros de escuchar eso. Es difícil escuchar eso. En el momento dice, no, bueno, mucho no hablamos pero de Dios, pero bueno, no, yo soy creyente. Y digo, ojo, creyente hay muchos, pero
ser discípulo de Cristo es distinto. Tiene que ser ejemplo. Tiene que hablar de Cristo. Tiene que vivir una nueva vida, un carácter diferente. Cambió tu vieja vida. Y bueno, él me llama y dice que de hecho estaba viviendo una vida que no era. En el momento no me quiso confirmar, pero después me llamó y me dijo, pastor, de hecho yo estaba viviendo una vida totalmente alejada de Cristo. Y ahora sí, yo he notado que tuve que cambiar. Y mi vida ahora es un modelo para ser seguido. Y eso me dejó muy feliz. Porque aunque hiciera muchos años, la palabra de Dios fue actuando en su corazón. Hermanos, si usted ha vivido una vida quizás que no ha dado testimonio del Señor, o que ha pecado, o que ha resbalado por alguna razón, no todo está perdido. Tú puedes empezar ahora. Puedes empezar ahora. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. ¿Sabe el hijo que el padre se enorgullece? En este mismo capítulo de Hebreos dice, hombres que Dios, no sé si es el mismo capítulo, pero está en el libro de Hebreos, que Dios no se avergüenza de decir que es el Dios de ellos. Imagina qué fuerte. Esta palabra impactó mucho mi corazón. Imagina Dios dando testigo de ti diciendo, este es mi hijo amado, este es mi siervo. Dios tiene como que placer en decir que tú eres siervo de Él. Que no seamos personas que Dios se avergüenza de decir, no, este es mi hijo. ¿Me entiendes? Imagina a Dios con la mano en la cabeza, cosando, diciendo, sin mirar la cara de quien le preguntó y dice, no, es mi hijo, es medio rebelde, ¿viste? Pero es mi hijo. Avergonzado de confirmar. Imagínenlo, ¿no? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que aún los hijos que avergüenza, Dios rescata. Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 6. Dios castiga y azota a cada uno que tiene por hijo. Y nos da la disciplina, nos corrige y nos trae para cerca, porque somos hijos. Amén. Y entonces a partir de esta corrección, de esta disciplina, pasamos a vivir una vida que glorifique a Él, que honre a Él, que seamos ejemplo para los demás. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Que tú, Señor, fortalezca esta iglesia, estos jóvenes que deben ser ejemplos para este mundo, Señor. Que estas palabras, estas dos preguntas resuenen en su corazón toda la semana y todo el mes. ¿Quién estás imitando? Que cambie su referente, que sean tú mismo, Señor. En ti estén ellos firmados y que los ojos de ellos estén fijados en ti. Y que seas tú el referente para ellos, cada uno de nosotros. Y que nosotros también, Señor, respondiendo a la segunda pregunta, seamos un modelo a partir de ahora. Un ejemplo a ser seguido, un ejemplo, Señor, para los demás. Aquellos que están sin esperanza, que sepamos contestar, responder la esperanza que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. La razón de la esperanza que hay en nosotros. Que tú, Señor, firme los pies, los pasos de tu iglesia, de tus siervos, de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.